Bueno, nueva reunión del foro y nueva charla sobre la orquesta de don Osvaldo Pugliese. La idea de hoy sería hablar sobre las cuerdas, o sea, los músicos que estaban a cargo de las cuerdas. Así que, Natalio, si le parece, arranque nomás, ponga primera y hablemos de las cuerdas. ¿Cómo no? No, ya venía en bajada, no hizo falta primera. Bueno, no, venía barranca abajo. Bueno, yo creo que esta reunión es bueno fundamentalmente para nosotros que lo tenemos claro, desmentir algo que corre en la sociedad, que podríamos decir que sería un mito urbano tanguero, claro, que a don Osvaldo no le interesaron nunca las cuerdas en su orquesta, sino que se dedicaba al piano, al bandoneón y el contrabajo, y lo demás era como un relleno que a él no le importaba. Eso corrió mucho, sobre todo porque hasta que llegó Marcelli, ninguno de sus músicos se destacaba por tener primero una formación académica y después estar en el tango. Y quedó eso. Y sin embargo, preparando para hoy, veo que no es tan así, que podemos decir que hay que desmentirla esa fábula, o ese como queramos llamarle, que circula, porque toda la historia de sus grabaciones, de sus actuaciones en público y de una cantidad de otras pruebas que hay, de la misma actividad de quienes, y trascendencia en el tango de quienes fueron sus violinistas, nos demuestra que no es cierto, que sí el equipo, el estilo de Osvaldo, basado en la marcación del piano y el contrabajo, y en la presencia casi rockera de sus 4 bandoneones, echando el resto en el palco tanguero, le dieron esa fama. Pero creo que lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a conversar, va a quedar, si se difunde de alguna manera, como un aporte para probar que no fue tan así. ¿Sabés que, perdón, no. Hay otro mito urbano tanguero similar, pero contrapuesto, que a Di Sarli no le interesaban los bandoneones. También, ¿no es cierto? Que es como que los bandoneones estaban de relleno, y nosotros sabemos, cuando tuvimos las charlas con Leopoldo Federico, que no era así, sino que la estructura de la orquesta, o digamos, donde apuntaba el estilo de la orquesta, en Di Sarli se basaba más en las cuerdas, en Pugliese más en los bandoneones, pero eran toda parte de la orquesta. Tenía una estructura donde el bandoneón, la orquesta Pugliese tenía un rol preponderante, pero sin las cuerdas no hubiera sido Pugliese. A mí me parece, y voy a copiarnos, porque eso lo deja claro Mauricio Marcelli en la charla. Voy a hacer la propaganda siempre de este libro, ¿no? Que alguna vez... Centralo bien. Ahí está. ¿Lo ves? Bien. Bueno. Ahora se ve bien. Se ve bien. Bueno. Agotado. Agotado. Y bueno, alguna vez lo reeditaremos. Y bueno, ahí convocamos a distintos músicos, y si quieren después lo explicamos, pero básicamente en este caso interesa lo que dijo Mauricio Marcelli, que yo lo voy a leer, que me parece que define claramente el tema. Porque a una pregunta que le hicimos nosotros, en la que le preguntamos si en todo arreglo hubiera un solo de bandoneón, Marcelli contestó, casi sí. Podía no haber tal vez algún solo de violín, pero el bandoneón tenía que estar siempre. Además, a diferencia de otras orquestas, por ejemplo de Carlos Di Sarli, de Fresedo, de Pichuco, donde la cuerda es grande, armoniosa, protagonista, en el caso de Di Sarli, pero aquí la cuerda tiene otro protagonismo. Y aquí está lo central, ¿no? Como la parte rítmica de los bandoneones con el piano es tan fuerte, tan densa, cuando aparece la cuerda es un enorme contraste, y ustedes lo oyen en las grabaciones. La dinámica que se usa son los matices. Entonces, allí está, me parece,
bueno, definido por uno de los músicos más, no sé si diría más importantes, pero uno de los músicos académicos con los que contó la orquesta de Don Osvaldo, ¿no? Allí aparecen los matices en cuanto al uso de la cuerda por parte de la orquesta de Pugliese. Los escucho. Fíjate, Roberto, ¿eh? ¿Cómo? No, es interesante esta reflexión de Marcelli, porque justamente es lo que marca, es decir, mientras hay una relación entre la parte rítmica de la orquesta, el violín cumple una función fundamental, que es la melodía, el cantar. El violín no es un instrumento rítmico. Entonces, si no, sería una cosa durísima. Y creo que, por ejemplo, una vez que escuchamos en Montevideo esa orquesta de bandoneones de Tandil, que uno sentía que era demasiado, o sea, como que se sentía agobiado por tanta potencia, ¿no? O sea, el tema del matiz, de agregar entre el diálogo entre piano, bandoneón, contrabajo, el canto del violín, hace que la orquesta de Pugliese sea, digamos, tan reconocida, aunque algunos no se den cuenta de eso, pero es decir, en la escucha uno goza el canto del violín. Claro. Pero ya que estamos, aprovecho y copiamos de nuevo a Marcelli cuando habla del violín, que me parece también que va a redondear todo esto para después desarrollarlo. Dice que es un instrumento que vibra, que produce algo parecido a la voz humana. Además, los instrumentos de cuerda son todo el espectro de las voces humanas. Este es soprano, mezzosoprano, la viola representaría la voz de mujer, el violonchelo es la voz de tenor, y cuando va al grave es el barítono, el contrabajo es el bajo. Ahí está todo el aspecto de las voces humanas, y las voces humanas vibran. Creo que Marcelli nos dio una clase fenomenal de lo que es la música desde adentro, ¿no? de lo que significa la música y lo que significaba desde adentro el violín y las cuerdas, bueno, las cuerdas del violín fundamentalmente en la orquesta, ¿no? Creo que es importante. Por eso tenemos que volver a sacar este libro, porque la gente... No, es verdad, porque estamos hablando de las cuerdas, pero cosas de esta naturaleza aparecen en los distintos compañeros, amigos, nos acompañaron. Ojo, Roberto, que el productor del programa nos dijo que para pasar chivo muy poquito tiempo. No, yo ya está, acabé. No, pero no estoy pasando chivos del libro, que sí lo paso, pero estoy pasando, estoy reproduciendo lo que usted señala como importante, y de algún modo, y con esto no es chivo, a mí me parece que, como en toda la orquesta, tendríamos que separar el violín en la primera etapa de Don Osvaldo, el violín a cargo de Camerano y de Cacho Herrero, de la etapa posterior, cuando aparece Marcelli y el resto de los músicos. Y de eso me parece que tiene un rato largo para hablar. Yo quiero hacer un comentario, nada más. Yo una vez le pregunté a Emilio Balcarce sobre Enrique Camerano, ¿no? Digamos, cuál era la opinión de Emilio, que estuvo junto a él. Entonces, Balcarce me decía, digo lo que me dijo sin que lo entienda del todo, ¿no? Él decía que Camerano tenía una condición que tenía, digamos, cuando tocaba ponía el arco, es decir, el arco, la fuerza que hacía el arco sobre la cuerda era homogénea en cada una de las cuerdas, es decir, no se doblaba, tenía una manera de agarrarla muy particular. Dice, eso era lo que, digamos, me decía Emilio, provocaba esa forma distinta que tenía Camerano, sin ser un virtuoso, pero distinta de la mayoría de los violinistas. Lo comento sin como me lo dijo él, ¿no? Que Emilio tenía una gran admiración a Camerano, justamente decía por la dificultad, por esa condición que Camerano tenía. Ahí fíjate que el doctor Luis Sierra, prócer de los estudiosos del tango,
autor de la historia de la orquesta típica, que hizo un disco rememorando todas las orquestas. Él definía a Osvaldo como, a la orquesta de Osvaldo, como un sutil engranaje polirrítmico, en el cual cada grupo de instrumentos marcaba de manera distinta, al unísono. Es decir, que no era, y el doctor Sierra no perdonaba, no es decir, no, para nada, ¿no? No regalaba nada, ¿no? No regalaba, se enojaba con los mercaderes del tango y todas esas cosas. Inclusive yo tengo una anécdota de él relativa a la Orquesta Nueva de Pugliese del 68, cuando le digo, y tengo la carta que la guardo como para algún día publicarla, dice, ¿y qué opino de Pugliese? No me diga, dice. Fue una gran orquesta, hasta que Mederos, Mussolini, Vinelli y otros peligros nacionales degradaron el ritmo. Entonces, es decir, él entendía, porque él siempre sostenía que el violín del tango era terroso, que de ninguna manera era virtuoso. Que por eso la lija, que es que pasar con el arco arriba del puente, es decir, todo lo que se podía hacer de marcación rítmica con el violín lo tenía en el tango, además, abusando de su condición de instrumento cantante. Así que el mismo Salgán cambia totalmente la estructura de los bandoneones y los violines en el tango. Él tiene, así sacando su parte preponderante del piano, según dicen los entendidos, y él mismo lo explicaba, lo que hacían los bandoneones en el tango lo hacían los violines en la orquesta de él. Es decir, un poco lo de Di Sarli, ¿no? Y ahí está el ejemplo en la grabación, en la versión de Recuerdo de Salgán. Que según los entendidos es la mejor que hay, ¿no? Claro. Donde le sacó más jugo a Recuerdo fue Salgán. Sí, así que... de todos modos esto claramente sirve para mostrar la riqueza del tango como género, ¿no? Que se permite hacer estas cosas, darle preponderancia a las cuerdas o a los bandoneones, equilibrar, y esa definición que daba Sierra sobre la orquesta de Pugliese me parece que es extraordinariamente rica, importantísima, porque es cierto, era un mecanismo muy aceitado, y todas las piezas de un mecanismo son importantes, algunas más, otras menos, pero si falta una pieza no funciona. Así que la introducción que usted hizo sobre la importancia de la cuerda para romper con un mito, me parece que es lo más adecuado. No estoy elogiándolo, por favor, que no. A esta altura. Sí. Entre bueyes no hay con nada. Bueno. Ahora, inclusive creo que el primer instrumento que empieza a tocar Osvaldo es el violín, antes que tocar el piano, ¿no? Así es, sí. Él decía que yo rascaba el violín. No es un detalle menor, ¿no? Esa modestia que tenía. Al haber iniciado como violinista, no es un detalle menor, él sabía de las posibilidades del instrumento. Y aparte su relación con dos grandes violinistas, Bardaro y Alfredo Gobi, ¿no? Con lo cual, digamos, deambuló por distintos lugares. Y ¿no? Si querés agregarle De Caro. Claro, y a De Caro, por supuesto. La influencia de Cariana. Entonces, nombrando a estas tres personas, o a estos tres grandísimos músicos, también es una forma de revalidar la importancia de la cuerda en el tango. No, pero aparte, digamos, como decía Natalia, aunque en la orquesta Pugliese no hubo nunca un violinista así del virtuosismo de Kaplun o de Franchini, pero la importancia de Camerano, de Oscar Herrero, de Emilio Balcarce, fue realmente trascendente, pero a lo mejor sí, como instrumentistas, como arregladores, sí, como compositores. Marcelli sí le da ese agregado, ¿no? El del virtuosismo. Y fíjate, vamos a darle un valor más al violín, que parece una anécdota de otro tipo, económica, pero Jaime Turki, violinista de la primera orquesta, era el encargado de llevar la caja de la cooperativa, ¿no? Claro. Entonces, y no es que lo hubiera relegado,
Yo tuve ocasión de participar, gracias a la amistad con Osvaldo, cuando Camerano volvió del exilio, porque un día Camerano se fue. Sí. Bien, nadie sabe por qué se fue. Había compuesto un tango que cantaba Morán y que la letra decía que era de Morán, que se llama No quiero perderte. Y ahí se fue de la orquesta. Y se fue a vivir a Villa Gesell. Pero, ¿cómo se llamaba el tango, perdón? No quiero perderte. Bueno. A ver. No, está bien, no, está bien, por ahí tendríamos una pista, diga que nosotros no hacemos un programa de chisme. Y se fue a Villa Gesell, donde yo creo que el chisme tuyo va bien rumbeado, pero dejémoslo ahí. No voy a darlo, no, jamás haría una cosa así, y ninguno de nosotros. Bueno, es nada más que una diversión interna. Bueno, 20 años después que se fue de la orquesta, en la casa del Chino Turqui, que ya no era de la orquesta obviamente, en Flores, se reunió la orquesta nueva con la orquesta vieja. Que fue un modo también importante para, de alguna manera, para la relación y todo lo demás. Y fue el cuento fue la vuelta de Camerano. 20 años después se le hizo un homenaje a Camerano. Yo tengo ahí las fotos, bastante mal sacadas por mí, pero donde están todos. Y en esa reunión se invitó a Carlito García y algún otro miembro digamos, del tango. Y fue en la casa del Chino Turqui. Y ahí hubo infinidad de anécdotas que yo no recuerdo, pero sí la admiración de todos los músicos, de Ruggiero, de Balcarce y de todos sus compañeros, y del mismo Don Osvaldo por Camerano. Y quedó claro que el primero que se fue a Villa Gesell fue, y ahí falleció, fue Caldara. Y la viuda de Caldara, que lo conocía mucho a Camerano, fue la que le comentó que había un negocio de mueblería en venta en Villa Gesell, y allí se fue Camerano. Yo estuve en el negocio y tenía un hermoso combinado de aquellos antiguos grandes, donde me hizo escuchar algunos tangos. Esa fue toda la vez que yo lo conocí a Camerano, nunca más lo vi en la vida, más que esa vez en Villa Gesell y después en la fiesta del Chino Turqui. Pero fue una hermosa reunión. Esto no tiene nada que ver con la música, yo tengo un departamento en Gesell, y allí, en esa zona, se reunían algunos músicos de Pugliese. Camerano está enterrado en Villa Gesell, allí falleció, y contaban anécdotas, pero anécdotas que hacen a la vida cotidiana que no tienen ninguna importancia sobre el tema que estamos tratando. Pero es nada más que confirmar que fueron todos a parar allí, vaya a saber por qué. Puso una mueblería, tiene razón, puso un negocio, claro. Vivió de eso. Exactamente. Y el tango perdió 20 años que pudieron haber sido de mucho valor, ¿no? Porque era realmente un músico sumamente prestigioso, Enrique Camerano. Y lo sucedió Cacho Herrero, que tenía el mismo estilo, Natalio, ¿no? Claro, sí. Y Buen Amigo es el primero de Cacho Herrero como primer violín. Como primer violín. Sí. El primer, uno de los últimos de De Caro, porque después hace Parlamento también, y ese tango Romanza tan lindo que es de Francisco, que fue el último de De Caro que grabó. Pero fue Cacho Herrero, fue el primer violín, debutó como primer violín en las grabaciones con Buen Amigo. Ahora, dentro de todo este esquema, y volviendo a lo fundamental de tratar de explicar que Osvaldo se dedicó a la orquesta, a todas las partes, siempre tuvo, cuando pudo, tuvo violonchelo. Siempre tuvo viola, superado el primer momento de la orquesta típica, digamos, aquella orquesta de los 4 violines, los 4 bandoneones, el contrabajo y el piano, introduce la viola. Y el cello, y con el cello ya llega a tener, durante mucho tiempo, y que estuvo en las dos orquestas,
a Quique Lanó, una de las glorias que está toda allí en Vive el Mar del Plata, tuvo una larga trayectoria con su conjunto que armaba el Mar del Plata y fue muy reconocido, pero según me dice, ya no está para tocar, pero de vez en cuando saca el Ahora, cello y toca. todas estas cuerdas a las que usted señala, y nadie como usted conoce el movimiento de la orquesta, eran fundamentalmente para las grabaciones, ¿no es cierto? No, en general eran del equipo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya en la etapa, en las grabaciones y a veces tal vez para hacer de todo el tiempo, no, pero Por eso inclusive cuando digo, fue... claro, las grabaciones o un espectáculo ya más... pero el Quique está en todo el tiempo. No, perdón, Sanfilippo, no me refiero aquí, que sino en general, cuando se incorporaban algunas cuerdas era para darle más brillo a las grabaciones claro, o a las actuaciones. el propio Marcelli está en la orquesta antes de participar oficialmente en la orquesta, está para grabaciones en la Exacto. orquesta, ¿no? Sí, a eso me refería. ¿Y podríamos nombrar los violinistas? Usted tiene una lista. Sí, tengo la lista oficial Qué malo que soy, yo le tiro esto para comprometerlo. que publicó Leskovich y que tiene, vamos a empezar por los violinistas, que es la más larga, por orden alfabético: Simón Bayur, Emilio Balcarce, Jorge Bruschi, Enrique Camerano, Julio Carrasco, Raúl Domínguez, Oscar Herrero, Santiago Kuchevaski, Diego Lerendegui, Eduardo Malaguarnera, Mauricio Marcelli, Osvaldo Monterde, Hermes Peresini, Antonio Puleyo, Gabriel Rivas, Fernando Rodríguez y Jaime Turqui. Esos son oficialmente. Después, como sabemos comentar, en la última etapa, cuando ya no grababa, tampoco los músicos eran tan estables. Claro, por supuesto. Sí, claro. La última formación estable, ya no estaba ni Roberto Álvarez, ni Tolosa, es decir, cuando se forma Color Tango ya empieza la segunda disgregación. Ya llegamos a la tercera etapa de la orquesta con músicos que la propia retirada de Penón, hasta llegar a Previñano, que fue el último, digamos, de los bandoneonistas importantes de la orquesta, que recoge la historia. Los demás son de paso más fugaz, ¿no? Sí. Después, violistas: Norberto Bernasconi, Merey Ibrahim, de mi pueblo de Tandil, Bautista Huerta, Adrián Pucci y Francisco San Martino. Contrabajistas, después de Alcides Rossi y Don Aniceto y Alcides, que tuvieron la gran parte, viene Fernando Romano, Amílcar Tolosa, Domingo Diani, José Ángel Alegre, Omar Mustar, ¿no? Y algún otro que en la última etapa. Y digamos que chelistas, según los datos que nos brindan acá: Adrián Fanelli, Enrique Quique Lanó, dos de los hermanos Pucci, Daniel y Silvio, y Pedro Vidaurre, que fue el chelista de la nueva orquesta del año 68. Esas serían las cuerdas fundamentales que pasaron por la orquesta de Osvaldo, ¿no? Ahora, cuando se habla de la formación de la orquesta, de la estructura que comienza a tener, estructura que comienza a ser definitiva, siempre hablamos por supuesto, de Pugliese, de Ruggiero y de Alcides, de Aniceto Rossi. Entonces, como que esa es la base. Y entonces yo le pediría a Alejandro, no sé, que hablemos un poco también del contrabajo. Porque si es tan importante en esa estructura, ¿no es cierto?, la participación de Aniceto Rossi, sería bueno que habláramos un poco de la importancia del bajo en la orquesta de Don Osvaldo. O si Claro, quieren, es decir, en general. el contrabajo, digamos, tiene un papel fundamental, que aparece claramente su rol en el sexteto típico como un elemento clave, porque, digamos, la marcación rítmica, digamos, está, digamos,
basada fundamentalmente en el contrabajo. Por supuesto también el piano ayuda y el bandoneón también, pero para realmente marcar el ritmo, el contrabajo tiene, es decir, es insustituible en cualquier formación, digamos, orquestal. Fíjese que qué sé yo, como volviendo a la orquesta esa de bandoneones de Tandil, eran dos bandoneones y un contrabajo. Es decir, de alguna manera, o inclusive por ahí en un conjunto de guitarra, aparece, aunque si no está el contrabajo, un guitarrón tratando de marcar el ritmo. Es casi, digamos, es insustituible. Y en el caso, digamos, de Osvaldo Pugliese, bueno, tuvo tres contrabajistas de enorme mérito. Aniceto Rossi, famosa, digamos, su famoso solo de Canaro en París, ¿no? De Canaro en París, su hijo Alcides Rossi, ¿no es cierto? También una familia musical, y Fernando Romano, realmente, también, es decir, tres figuras fundamentales en la historia del tango, ¿no? Por supuesto, también está Omar Murtas o Chichediani, pero creo que los Rossi, padre e hijo, y Fernando Romano fueron fundamentales, digamos, en un tiempo, en un largo tiempo en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Fíjense que el tema, como decía Romano, que nos explicaba allí en el libro, que vuelvo, por si alguien se olvidó. ¿Quiere que lo vuelva a poner? No, no. Está dentro del permitido. Está dentro del permitido. Fernando Romano dice que don Aniceto, que era chelista en el cine mudo, cuando llega el tango, no iban a gastar lo del tango en chelo. Entonces tienen que ir al contrabajo. Pero el contrabajo pizzicato, digamos, es como sinónimo del cuadrado, es decir, de los 4 tiempos iguales. Y don Aniceto tiene que, con Osvaldo a la cabeza, tienen un estilo distinto. Es decir, lo que sería después, sacaría patente de nacionalidad o de nacimiento con la yumba. Es decir, el primer compás fuerte y el tercero, y el último casi al aire totalmente. Entonces, eso hace que el contrabajo tenga un gran trabajo de arco, y don Aniceto es el creador de transformar el contrabajo, según lo explicaba Romano mismo en algunas charlas que tuvimos cuando se junta con Alcides Rossi, que suben donde se sostienen las cuerdas, donde suben, para poder estirar las cuerdas, y la resina, fundamentalmente la resina, es decir, el compuesto que hay que pasarle a las cuerdas, que ellos le decían la grasa. Bueno, había que tener una resina especial que la sabían hacer algunos pocos, y que te daban un gran lucimiento a las cuerdas para esa frotación constante, no con la mano, en el pizzicato, sino con la cuerda. Y evidentemente esos dos contrabajistas fueron los creadores de ese estilo, y el trabajo que habrá tenido que hacer Alcides Rossi para cambiar la forma de marcar de la orquesta de Pugliese, que era primero y tercero, a la orquesta al sexteto tango, sí. Al sexteto, ¿no? Que muchos le dicen que es el estilo Chajá, que también es con el arco, pero que el segundo y el cuarto los hace fuertes. Y entonces de ahí viene, como decía Troilo, la primera vez que escuchó el sexteto tango, dice, parece que estuvieran moviendo un mueble 2 veces por compás, ¿no? Es decir, a esa forma de marcar que les vino bien para ser distintos, porque si no, eran ellos mismos, los mismos instrumentos, las mismas personas, tenían que diferenciarse en algo, ¿no? Sí, pero don Aniceto Rossi era un músico de escuela, de formación sólida. Sí. Esto también es un dato importantísimo, ¿no? Y Alcides también, era músico muy formado. Claro. Y lo mismo Romano, eran músicos de academia, de
¿Sabes qué pasa? Que en general los músicos que tocan cuerdas tienen que estar formados. Es muy difícil. Un tipo puede agarrar una guitarra, pero un violín, un cello, realmente para que no lastime, digamos, los oídos, hay que aprender a tocarlo bien. Entonces, Y pueden ser virtuosos o no, pero son toda gente formada, ¿no? claro, Sí, D'Arienzo tuvo que dejar de tocar el violín, le apodaron el grillo. ¿cierto? ¿Cierto? Y se hizo director, ¿no? Para gloria del tango y el resurgimiento del tango en los años 30, ¿no? Sí, sí. claro. Así que, Roberto, no sé cómo si estamos cumpliendo la misión Yo o creo no. que hemos dado un panorama bastante bueno. Faltaría, digamos, para nuestro gusto personal, hablar de uno de los más grandes, digamos, violinistas que tuvo la orquesta Osvaldo Pugliese y uno de los más grandes músicos de la historia del tango y un entrañable amigo, es decir, Emilio Balcarce, porque Claro. la importancia de Emilio, digamos, aunque nunca fue el primer violín, ni en la orquesta ni en el sexteto, la importancia de Emilio fue trascendente en la orquesta pugliese, como arreglador, como compositor, digamos, es decir, realmente a veces por ahí nos excedemos por nuestra profundo cariño que le hemos tenido, pero en la historia del tango, Emilio tiene un lugar preponderante, ¿no? ¿Y qué les parece si, para hablar sin no pensar que nos olvidamos de nada de Emilio, la próxima vez que nos reunimos nos dedicamos a hablar de Emilio? Exactamente. Eso sí, sí. Sería ¿Eh? buenísimo. Sería buenísimo. Además, el placer. Ayer, así como adelanto, estuve acomodando fotos, esas cosas que le pasan a uno, y es increíble la cantidad de fotos que tenemos con Emilio en distintos acontecimientos. Así que seguramente va a ser un grandísimo placer muy buena idea, ¿no? y casi una obligación, ¿no? Sí, Para sí. mantener viva la leyenda, porque ya es una leyenda, Emilio, para nosotros. Bueno, Y para sí, adornar digamos, la pantalla, algunas de las fotos de Emilio podemos pasar, que no se pagan derechos de autor. tengo una hermosísima foto de Emilio tocando el La que está bandoneón. levantando los brazos, Sí, así. sí, 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 Es extraordinario. Y tengo muchas fotos que sacamos algunas veces de él dirigiendo la orquesta escuela, que cuando me vea con algunos músicos, hay una de Romo con todo su pelo, ahora está peladito, digo que acá podríamos regalarles. Bueno, como siempre, el gusto de estas charlas, que para nosotros son casi como una necesidad imperiosa, mantenernos en contacto, y ojalá les sirva a la gente escuchar todas estas cosas que procuramos llegarle a todos. Bueno, hasta la próxima reunión, donde hablaremos de don Emilio Balcarce. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y un gran abrazo. Gracias.